Ahí se ve la presentación. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, voy a iniciar. En virtud de que el semestre ya se termina, yo creo que pues solo vamos a tener ya esta clase hasta donde alcancemos a ver. En un invernadero hay muchas cosas que se diseñan, como hemos ido comentando. Se diseña la cubierta de polietileno o la cubierta del invernadero. Se diseña las dimensiones del invernadero. Se diseña la altura del invernadero. Se diseña las formas de la inclinación, la forma de los techos. Ajá. Y se diseña la ventilación que debe tener los invernaderos, entre otras cosas. Incluso si se va a ocupar de equipo, se debe diseñar la pared húmeda, se debe diseñar el sistema de, de calefacción, o sea, cuántos calefactores, de qué tamaño, qué capacidad, si es pared húmeda, de qué tamaño debe ser, de qué ancho, de los extractores, de qué capacidad y todo eso, ¿no? O sea, se diseña todo para que funcione bien. Pero bueno, desafortunadamente, pues, como le decía al principio, hasta donde alcanzáramos, hasta donde nos dé el semestre. Y no nos da más que para esta clase lo que alcancemos a hablar del diseño de la ventilación. Un poquito hemos hablado, así en general, del diseño de la cubierta, que les decía que debe ser de alta transmisión de luz, debe ser difusa, ¿sí? Debe ser térmico o no térmico o antitérmico, anti-UV, antigoteo, etcétera. Obviamente faltaba detallar cada uno, o sea, todavía hay más que hablar de cada aspecto, pero pues ya no hay más tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco en la clase de lo que es el diseño y manejo de la ventilación natural en los invernaderos. Igual, o sea, aquí debemos de saber cuáles son los objetivos de la ventilación natural de los invernaderos. O sea, con qué propósitos se hacen las ventanas, ya sea laterales o ventanas cenitales. O sea, ¿qué debemos de lograr? ¿Sí? Esa es una de las preguntas. La otra es cómo se puede medir la tasa de ventilación. O sea, tenemos que estar ventilando constantemente. Y pues podemos medir esas tasas de ventilación para lograr buena ventilación, buena entrada de CO2, ¿verdad? Lograr buena temperatura, buena humedad relativa. Y la siguiente pregunta clave que debemos de plantearnos en el diseño de la ventilación natural es ¿qué influencia tiene la tasa de ventilación sobre el control de la temperatura, de la humedad relativa y de la concentración de CO2 dentro del invernadero? Debemos de plantearnos cuáles son los principales factores que influyen en la tasa de ventilación. Tenemos que conocer cuáles son los efectos que tienen las dimensiones del invernadero sobre la tasa de ventilación y cómo se aprovecha ese conocimiento para el diseño agronómico. ¿Cuáles son los efectos que tiene el área de ventanas en relación a la superficie que se está cubriendo? ¿Y cuál es el efecto que tiene la combinación de ventanas laterales y ventanas cenitales sobre la tasa de ventilación? También tenemos que conocer, o debemos conocer, para diseñar bien un invernadero, qué efecto tiene la orientación del invernadero respecto a los vientos dominantes y la velocidad del viento exterior sobre la tasa de ventilación.
¿Cómo influyen? ¿Cómo influye la colocación de una malla antiáfidos en las ventanas sobre esa ventilación? O sea, no es lo mismo una malla antiáfidos de 40 por 40 mesh o 40 por 20 o 60 por 60. O sea, ¿cómo influyen y cómo podemos nosotros determinar la tasa de ventilación en función de las características que vamos a utilizar de mallas que vamos a ocupar? Además, cómo se calcula cuánta área de ventanas en relación a la superficie cubierta se debe contemplar en el diseño de un invernadero para asegurar una tasa de ventilación que garantice por lo menos o máximo una diferencia de 5 grados centígrados entre el exterior y el interior. Normalmente un invernadero es más caliente en su interior respecto al exterior, ¿sí? En función de varios factores, ¿sí? Y tenemos que buscar y diseñar el invernadero para que la diferencia máxima que haya entre del interior respecto al exterior no sea más de 5 grados centígrados. Esto lo conocemos como salto térmico, o sea, la diferencia que debe haber entre el exterior y el interior. Esta no debe ser más de 5 grados centígrados. De lo contrario, indica que el invernadero no está bien diseñado y nos va a ocasionar problemas posiblemente de altas temperaturas o de humedad relativa. Y también incluso cómo orientar las ventanas cenitales para lograr una mayor tasa de ventilación. Debe ser hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. O sea, ¿cómo debe ser? O de ambos lados, ¿sí? ¿Y cómo influyen las plantas dentro del invernadero sobre la tasa de ventilación y sobre el salto térmico y la humedad relativa? Entonces son algunas preguntas que tenemos que plantearnos para que desde este punto de vista de la ventilación, el invernadero esté bien diseñado. Primero, ¿qué se entiende por ventilación de un invernadero y cuáles son sus objetivos? Entonces podemos decir que la ventilación o aireación del invernadero se refiere al intercambio de aire entre el interior y el exterior del mismo. Y este intercambio de aire se efectúa a través de las ventanas o cualquier apertura o rendija que puede haber. A la velocidad con que el aire se está renovando constantemente, esa velocidad se le conoce como tasa de ventilación. Y el propósito de ventilar un invernadero, bueno, los propósitos o los objetivos de ventilar son los siguientes. El primero y muy importante es reducir la temperatura del aire interior. Normalmente en zonas de trópico o en zonas tropicales, sobre todo zonas de trópico húmedo, que tenemos muchas zonas y muchas áreas del país con ese clima, la temperatura del ambiente es elevado, ¿sí? Y si nosotros colocamos ahí un invernadero, la temperatura del interior es mucho más alto de si no está bien ventilado. Normalmente ocurre que afuera del invernadero tenemos entre 30 y 35 grados centígrados y en el interior tenemos arriba de 45 grados, 48 grados, ¿sí? Y entonces, en vez de que ayudemos a las plantas a ponerlo en las condiciones óptimas para su crecimiento y desarrollo, estamos poniendo un ambiente en el cual las plantas van a estar estresadas todo el tiempo. Y al estar estresadas,
tienen problemas para el crecimiento y para su desarrollo y por lo tanto para la producción. Rinden mucho menos de lo que podrían rendir. Entonces, el primer objetivo de ventilar un invernadero es reducir la temperatura del aire interior. ¿Cómo? Es lo que tendríamos que saber. Hay varias formas para lograrlo, pero a ver hasta dónde podemos llegar a revisar. El otro objetivo, o un segundo objetivo de ventilar un invernadero es mantener estable y constante la concentración de CO2 en el interior. Ya hemos señalado que afuera del invernadero más o menos hay unas 350 partes por millón de CO2 y esa concentración en el ambiente es más o menos estable, ¿sí? Pero en el interior puede variar mucho. En el momento que entra una corriente de aire con CO2, si ya tenemos plantas en el interior y si hay las condiciones, las otras condiciones ambientales como la temperatura y la humedad relativa apropiadas para que sea absorbida por las plantas, entonces toman el CO2 del ambiente y en un momento después el aire queda con poco CO2, con menos concentración. Pero las plantas necesitan estar metiendo constantemente CO2 para que estén haciendo fotosíntesis. Entonces, tenemos que procurar una ventilación continua, constante, para que siempre haya CO2 en el interior y las plantas lo puedan estar aprovechando. Entonces, un segundo objetivo es mantener estable y constante la concentración de CO2 en el interior del invernadero. Un tercer objetivo de ventilar un invernadero es reducir la humedad relativa. Sobre todo cuando ya hay plantas en desarrollo, se incrementa la humedad relativa en función también del clima que tengamos, ¿sí? Entonces, ventilar un invernadero constantemente y en forma suficiente nos va a ayudar a que estemos regulando o reduciendo la humedad relativa que puede ser muy desfavorable en algún momento. Ya hemos hablado de cuáles serían los efectos que puede tener una alta humedad relativa o una baja humedad relativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ventilar el invernadero para lograr las condiciones más favorables en cuanto a la humedad del ambiente. Además, una buena ventilación nos va a facilitar de buena manera la polinización. Hay plantas que a lo mejor no requieran de polinización. Por ejemplo, algunas variedades de pepinos que sean partenocárpicas o que sean ginoicas no requieren de polinización, tal vez no sean el propósito en esos casos, pero en muchos casos sí se requiere de polinización. Si hablamos del cultivo de jitomate, que es de la que más se ocupa en invernadero, requiere de una suficiente y adecuada polinización para el desarrollo de los frutos y para tener buena calidad. Cuando alguien está en contacto con el cultivo, se da cuenta que la mala polinización ocasiona que se desarrollen frutos pequeños, de mucho menor tamaño de lo que podría alcanzarse con esa variedad. La mala polinización también va a ocasionar que no se cierren bien las estructuras del fruto y queda como pequeños huequitos o pequeñas aperturas, ¿sí? Por una mala polinización. Y eso puede deberse a que el aire en el interior del invernadero es muy quieto, digamos, muy baja la velocidad, muy poca ventilación, y entonces se tiene problemas serios de polinización y, en consecuencia, un rendimiento muy bajo. Y esto hace el sistema menos productivo. Entonces, como se han ido dando cuenta, el manejo de un sistema de agricultura protegida es cuidar todos los detalles, así como vieron
en la parte de hidroponía, que hay que cuidar el pH, que hay que cuidar la conductividad, que hay que cuidar la temperatura del agua, ¿sí? Hay que cuidar el ambiente de la raíz en general. De manera similar, aquí se trata de cuidar que los factores ambientales estén de la manera más favorable para que todos estos procesos ocurran también favorablemente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, sí se escucha bien. Bien. Bueno, Bueno, tengo una duda, profe. sí. ¿Qué se recomendaría más para la extracción del aire? Bueno, ¿sería mejor un extractor o un, ¿cómo se llama? Una pared húmeda, o ambos, o sea, Primero, ajá, ¿qué sería el criterio? sí. Primero tenemos que diseñar el invernadero con el área suficiente. Ahorita vamos a ver cuál es el área de ventilación mínima que debe darse para lograr ese propósito, ¿sí? Ya cuando las condiciones climáticas obligan o exigen equipamiento, entonces tenemos que recurrir a los ventiladores o extractores de aire también. Un extractor lo podemos usar eh, junto con una pared húmeda para jalar humedad y bajar temperatura y aumentar humedad relativa. Pero a veces también lo podemos utilizar, o sea, incluso simplemente podemos usar ventiladores en el interior. Perdón, podemos, podemos usar ventiladores para mover el aire o podemos usar extractores para estar jalando el aire. Pero antes de llegar a eso tenemos que diseñarlo para que tenga el área de ventana suficiente y bajar un poco el costo. Ya si con pura ventilación natural, o sea, dándole la suficiente área de ventanas, ya sea laterales, frontales o cenital, si con eso no logramos, entonces tenemos que recurrir a algún equipo y que también se debe de diseñar en sus dimensiones, ¿sí? Y capacidad. Bueno, ¿cómo se mide la ventilación? Hay unas formulitas muy sencillas. La ventilación o la tasa de renovación del aire, que se refiere al intercambio o intercambios de aire por hora, se mide con base al volumen de aire intercambiado por hora, esto dado en metros cúbicos por hora, ¿sí? Dividido entre el volumen del invernadero, entre el volumen total en metros cúbicos, ¿sí? Un ejemplo muy fácil de calcular, lo ponemos ahí, y se dice que si en un invernadero con 1000 metros cuadrados de superficie cubierta y un volumen de 6000 metros cúbicos, si en este caso intercambió a través de sus ventanas abiertas 120.000 metros cúbicos de aire en una hora, ¿cuál fue su tasa de renovación? Aquí, en este caso, N es la tasa de renovación, ¿verdad? Y dijimos que es el volumen del aire intercambiado por hora. Si en este caso está intercambiando 120.000 metros cúbicos de aire por hora, eso lo dividimos entre el volumen total del invernadero. Tendremos que calcular, o sea, aquí lo estamos poniendo así de rápido. Habría que medir para calcular el volumen del invernadero. Habría que medir el ancho, el largo, la altura y además la parte, si es simétrico o asimétrico, o sea, el volumen total. A lo mejor es fácil medir el volumen hasta los largueros centrales, digamos, pero de ahí la otra parte tenemos que calcular, o sea, es el volumen total. Aquí estamos dando como ejemplo un caso en donde tenemos un volumen total de 6000 metros cúbicos. En este caso, N resulta en 20 intercambios de aire por cada hora. Es lo que se está intercambiando, más o menos, si tenemos estas condiciones, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que medir, ¿sí? Tendríamos que medir cuál es el volumen de intercambio, volumen que se está intercambiando por hora en metros cúbicos por hora,
y medir el volumen del invernadero, entonces podríamos saber cuál es la tasa de renovación del aire. Es decir, cuántos intercambios ocurren en una hora. ¿Y esto para qué va a servir? Ahorita lo vamos a ver más adelante, que es importante saber para conocer que también está diseñado nuestro invernadero, si ya está hecho, y si no, cómo lo vamos a diseñar para que logremos el número de intercambios mínimos que debe haber por aire, por cada hora, de aire por cada hora. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuánto debe ser. Miren, en esta gráfica nos va a ilustrar muy claramente cómo debemos de diseñar esta parte de la ventilación para que, en cuanto a la tasa de renovación, es un elemento muy importante que hay que considerar en el diseño. ¿Cuál es la tasa de renovación que debemos de tener para lograr que el interior del invernadero no se caliente demasiado? ¿Sí? Lo lo más que podemos permitir, o sea, a la diferencia entre el exterior y el interior, para que digamos que el invernadero está, desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista de la ventilación, bien diseñado, la diferencia entre el interior y el exterior no debe ser más de 5 grados centígrados. Normalmente, entre más rápido se renueva el aire, menor se hace la diferencia de temperatura del día entre el interior y el exterior. Entonces, si el aire se mueve muy lentamente, pocas renovaciones por aire, de aire por hora, entonces no se va a estar sacando el aire, entonces la temperatura del interior va a ser mucho más que el exterior. ¿Sí? Entonces siempre va a ser un poco más caliente, sí, pero no podemos permitir que esa diferencia sea más allá de 5 grados centígrados. Les ponía como ejemplo, si estamos en una zona cálida donde la temperatura en el exterior es 30 grados, ¿sí? En el interior debería haber unos 35 grados y que podríamos decir que el invernadero está bien diseñado, pero esto casi no ocurre. Si ustedes están en una zona de trópico, y entran a un invernadero o checan la temperatura, van a ver que si afuera está a 30, en el interior normalmente está arriba de 40, 45 grados, que será muy desfavorable para el cultivo, ¿sí? O si está a 25, que sería muy apropiado para el cultivo entre 25 y 30 grados, ¿sí? Afuera, en el interior está a 40 y ya no es adecuado para los procesos fisiológicos, para la polinización, para muchas cosas, ¿sí? Ese invernadero, ¿qué quiere decir? Que está mal diseñado. Y eso es común en los invernaderos que hay en México, y no solo en México, en el mundo, en muchos, ¿sí? Hay problemas en el diseño en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sugerir, proponer que cuando se vaya a construir un invernadero se tome en cuenta todos estos elementos para que después no tengamos esos problemas. La consecuencia es baja calidad de los productos, mala polinización, bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta esos detalles en el diseño. Entonces, esto pues debe servirles para en algún momento que tengan que estar en esa situación, puedan proponer y puedan sugerir un diseño que les dé las condiciones ideales en el interior, que ese es el objetivo principal de un invernadero. En esta gráfica entonces nos ilustra que por el lado, fíjense, por el lado del eje de las X, tenemos la tasa de renovación de aire, o sea, el intercambio de aire por hora, ¿sí? Y tenemos en el eje de las Y la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, ¿sí? Fíjense, si, si nada más tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos 15, si la renovación o el número de renovaciones, si el número de renovaciones por minuto o por hora
¿sí? Aquí es intercambio de aire por hora, ¿sí? Si solamente se intercambian, aquí tenemos, si se intercambian 15 veces el aire, o sea, 15 renovaciones por hora, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos nosotros una temperatura? Aquí la temperatura es la diferencia, ¿sí? Fíjense, conforme aumenta el número de renovaciones, ¿sí? Se va reduciendo la temperatura entre el exterior y el interior, ¿sí? O sea, necesitamos, lo que nos está diciendo la gráfica es que necesitamos nosotros tener más renovaciones, ¿verdad? Más renovaciones de aire por hora para que la diferencia de la temperatura del exterior y el interior sea menor, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, aquí tenemos 60 renovaciones por hora, ¿sí? Esto es una renovación cada minuto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una renovación por minuto, la diferencia acá es de 5 grados, ¿sí? Si tenemos 30 renovaciones por minuto, la diferencia más o menos es de como de 12 grados centígrados, ¿sí? Si solo tenemos, si solo tenemos 15 renovaciones por hora, ¿sí? Entonces tenemos una diferencia de hasta 25 grados centígrados del interior respecto al exterior, ¿sí? Y si tenemos más renovaciones por hora, pues vamos a tener muy poca diferencia entre el exterior y el interior. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, nosotros debemos de diseñar un invernadero procurando que al menos se tengan 60 renovaciones de aire por hora. Y esto nos va a dar una diferencia de 5 grados entre el exterior y el interior. Esta diferencia de temperatura entre el exterior y el interior lo conocemos como salto térmico. En otras palabras, un invernadero bien diseñado es aquel cuyo salto térmico no es más allá de 5 grados centígrados. Y eso lo podemos lograr, como se puede apreciar en la gráfica, con 60 renovaciones de aire por hora o más renovaciones, ¿sí? Si tenemos pocas renovaciones, la temperatura del interior se incrementa mucho con respecto a la del exterior. ¿Ok? Bueno, no sé si quedó claro esto. Ahorita vamos a ver qué pasa si tenemos tanta área de ventana y aparte tenemos malla antiáfida. ¿Qué pasa con las renovaciones del aire? ¿Sí? Pero bueno, esta gráfica nos deja muy claro que por lo menos un invernadero debe tener o debe estar diseñado para que se logre 60 renovaciones de aire por hora, es decir, una renovación cada minuto. Cada minuto debe entrar aire nuevo, corriente de aire nueva y lo que está adentro debe estar saliendo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, van a haber muchos factores para que pueda lograrse esto. No es lo mismo un invernadero, por ejemplo, angosto que uno ancho. En un invernadero más angosto, el aire va a fluir más rápidamente, ¿sí? Pero si es un invernadero muy ancho, ¿sí? De aquí a que se mueva el aire que entra y salga, no va a salir en un minuto. Entonces, sobre todo invernaderos que están construidos de grandes dimensiones, ¿sí? De más de 100 metros entre una pared y otra, ¿sí? Entonces, para que se mueva ese aire está difícil. Y más si está en un clima trópico, la temperatura se va a elevar cada vez más. Entonces va a ser difícil que tengamos una temperatura de 30 grados afuera y 35 adentro, ¿sí? Normalmente va a ocurrir
que si arriba está 30, 35, arriba vamos a estar 45 grados o más en un invernadero, por ejemplo, muy grande. Entonces va a ser un elemento a considerar el tamaño o la dimensión del invernadero, entre otras cosas. ¿Sí? Una ventana más abierta o una ventana más cerradita no nos va a permitir que se esté moviendo el aire. O sea, está claro que para que logremos un salto térmico de no más de 5 grados centígrados, tenemos que renovar constantemente el aire. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la tasa de ventilación de los invernaderos? Hay varios factores que tenemos que considerar. Digo, diseñar un invernadero no se trata de que pongamos, que digamos, van a ser a cada 50 metros y ya. O sea, depende de muchos factores. Primero, la diferencia de temperatura, ¿sí? O la tasa de ventilación de un invernadero depende de cuál es la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, ¿sí? Para empezar, ¿cuál es la temperatura que hay en esa localidad? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior? O sea, de eso depende la tasa de ventilación. La tasa de ventilación de los invernaderos también depende de cuál es la velocidad del viento exterior. Si afuera el viento está muy en calma, ¿sí? Pues la tasa de ventilación va a ser más baja. Entonces, si es más alta, bueno, se va a mover un poco más fácil el aire, ¿sí? ¿De qué más influye o qué otros factores influyen en esa tasa de ventilación de los invernaderos? De las dimensiones, ¿sí? Decíamos del ancho del invernadero, de la altura del invernadero, ¿sí? Entonces son factores muy importantes en la ventilación. O sea, un invernadero más ancho, la ventilación va a ser más lenta. Para que entre el aire y vuelva a salir, se tarda más, ¿sí? Un invernadero más chaparrito o muy chaparrito, a lo mejor va a ser poca ventilación. Necesitamos en algunos casos darle mayor altura para que el aire se esté renovando, ¿sí? Depende también de cómo esté orientado el invernadero, o sea, la orientación del invernadero también es importante en esa tasa de ventilación. Tenemos que considerar cuáles son los vientos dominantes, ¿sí? Claro, si son vientos muy fuertes, pues no lo vamos a poner así, que le dé el aire fuerte directo. O sea, ahí tendríamos que orientar en función de la velocidad del viento. Pero sí depende de cómo esté orientado el invernadero, de eso y de los vientos dominantes, de eso depende la tasa de ventilación. También la tasa de ventilación del invernadero depende de si utilizamos mallas antiáfidos en las ventanas y de las características que tienen estas mallas. Una malla más abierta nos va a permitir entrada de más aire, aunque entran tal vez algunos trips, algunas mosquitas, pero si está abierta, pues va a entrar más aire, ¿sí? Si usamos una malla de 40 por 60, va a ser una malla más cerradita y la tasa de ventilación se va a reducir. También esa tasa de ventilación depende de cuál es el área de ventanas en relación a la superficie cubierta. Ahorita vamos a ver lo que alcancemos. ¿Cómo debe estar? ¿Qué área? O sea, si tenemos 1000 metros cuadrados o 1 hectárea o 2000 metros cuadrados, ¿cuánta área de ventana debemos de tener en función de la superficie que se está cubriendo? ¿Y cuánta área de esa ventana debe ser ventana lateral, frontal o ventana cenital? Porque de eso depende la ventilación que se tenga en el interior. Como ya decía, laterales y cenitales o combinadas. ¿Y cuál es la orientación y características de esas ventanas? También nos va a ayudar a ubicar las plantas, en qué sentido están, si están perpendicular a la entrada del aire, ¿sí? O están en otra posición, para que el aire pueda
circular más libremente. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la diferencia de temperatura y de la velocidad del viento en la ventilación? Fíjense, las diferencias de temperatura entre el exterior y el interior del invernadero y la velocidad del viento generan diferencias de presión que hacen moverse el aire por convección a través de la malla. Y de esta diferencia depende, en parte, cuál es la eficiencia de la ventilación, ¿sí? O sea, tiene mucho que ver cuál es la diferencia entre el exterior y el interior, porque se generan ese tipo de presiones que hacen movimientos de masas de aire por convección. ¿Se acuerdan que a qué nos referíamos? Al movimiento de la radiación, en este caso por convección. Aquí también se refiere al movimiento de la masa de aire a través de las ventanas. Uh-huh. Cuando el viento exterior no se mueve mucho, está en calma, digamos que apenas avanza 1 metro por segundo, o sea, es un movimiento del aire muy suave, ¿sí? En ese caso, la tasa de renovación del aire depende de cuáles son las diferencias que hay de la temperatura entre el exterior y el interior. Si esas diferencias son muy grandes y el viento y el movimiento del aire están muy en calma, ¿sí?, la temperatura se va a elevar, ¿sí? Entonces, la tasa de renovación de aire es muy poca, ¿sí? Es muy baja y la temperatura tiende a subir. Normalmente, si nosotros conectamos o colocamos una ventana cenital, normalmente favorece la ventilación, ¿sí? Y la eficiencia de la ventilación de ese caso dependerá de cuál es la altura a la que se coloque esa ventana, ¿sí? Entonces, también tenemos que saber si vamos a poner ventanas cenitales, en dónde se deben de colocar, de qué tamaño debe ser la ventana, ¿sí? La orientación y dimensiones para que sea muy eficiente en sacar el aire, que normalmente es aire caliente, ¿sí? Para que entre siempre aire fresco, ¿sí? Con la altura, normalmente se provoca un efecto como lo que conocen como efecto chimenea, ¿sí? Donde el aire caliente es expulsado, o sea, entra el aire por las ventanas laterales, que normalmente pues es un poquito más fresco, tiende a subir el aire por su densidad, el aire caliente tiende a subir, entonces ahí las funciones, las ventanas cenitales hacen la función de expulsar con más facilidad, y como hay corrientes de aire por afuera, eso hace una especie de succión, ¿sí? Lo que se conoce como efecto chimenea, y hace que el aire caliente sea expulsado más rápidamente. Pero con velocidades exteriores del viento mayores a 1 metro por segundo, que equivale más si lo convierten, 1 metro por segundo, lo pueden convertir en kilómetros por hora, 1 metro lo convierten en kilómetros y segundos en horas, eso les da aproximadamente 3.6 kilómetros por hora de renovaciones de volumen de aire del invernadero, que es proporcional a la velocidad con que el viento entra y empuja el aire al interior, ¿sí? Aquí depende un poco menos de la diferencia de las temperaturas, cuando la velocidad del aire es un poco mayor, ¿sí? Pero si es muy lenta, la tasa de renovación va a depender mucho de la diferencia de temperatura interior respecto al exterior. O sea, ¿qué nos está diciendo con todo esto? Que tenemos que procurar mover el aire si es necesario, si el viento está en calma, y sobre todo si la temperatura es alta, ¿sí? Si esa diferencia de temperatura es alta, ¿qué tenemos que hacer? Mover más el aire, ¿sí? ¿Qué tanto?
Ya la gráfica nos los ilustraba claramente que por lo menos una vez por cada minuto. En este cuadro vamos a ver el efecto que tiene el ancho del invernadero, ¿sí? Y del tipo de ventanas en la ventilación, laterales o cenitales o combinadas, ¿sí? Y la temperatura que hay en el interior, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si nosotros manejamos solamente ventanas laterales de 1 metro de ancho a todo lo largo del invernadero y sin malla antiáfidos. Aquí es una prueba que se hizo, una evaluación que hicieron sin malla antiáfidas. Para un ancho de invernadero de 60 metros, ese es el ancho. A lo largo, o sea, aquí no, dijimos lo que sea de largo, ¿sí? Aquí lo que importa en este caso es más el ancho del invernadero, porque tiene que atravesar el aire a lo ancho. Con una radiación total en ese momento de 1000 watts por metro cuadrado, o sea, es bastante radiación, ¿sí? 1000 watts por metro cuadrado es bastante radiación. Por ahí, si recuerdan, algunas equivalencias que vimos hace un tiempo, en pies bujía o en luxes, ¿sí? Entonces, 1000 watts por metro cuadrado, está bastante soleado, ¿sí? Esto, fíjense, nos provoca, aquí está el número de renovaciones de aire por hora y aquí está el salto térmico. Aquí nos está provocando, con estas características, con ese ancho, con esta radiación, 18 renovaciones de aire por hora. 18 renovaciones. Y nos dice que nos da un salto térmico de 12 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien podría comentar algo? Que de acuerdo a estos datos, yo tengo ventana solamente lateral de 1 metro de ancho, el invernadero mide 60 metros de largo, la radiación total, o sea, en días soleados, se logran 18 renovaciones de aire y un salto térmico de 12 grados centígrados. ¿Qué indica esto? ¿Alguien puede comentar algo al respecto? Es el efecto que tiene el año, bueno, ajá, las medidas de la ventana con respecto a la ventilación. Uh-huh. Sí, ¿y qué más? ¿Qué nos está indicando que hay 18 renovaciones y un salto térmico de 12 grados? Que el salto térmico que tiene la capacidad de bajar, de bajar esa temperatura de 12 grados centígrados. No, el salto térmico, acuérdense, indica la diferencia de temperatura del interior del invernadero respecto Al al exterior, sí, exterior, sí, sí. ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Ujú. Por ejemplo, si con esas condiciones, con esa radiación y ese ancho invernadero, ¿sí? Y con ventanas solamente laterales, o sea, aquí no tiene malla antiáfida, así libre totalmente la ventana. Fíjense, se provocan 18 renovaciones de aire por minuto, ¿sí? Y un salto térmico de 12 grados. Si yo tengo, fíjense, esa radiación con ese ancho, tengo 12 grados de salto térmico, si en el exterior del invernadero yo tengo 30 grados centígrados, ¿cuánto hay en el interior? 42 grados centígrados, ¿sí? O sea, normalmente el interior es más caliente que el exterior. O sea, el salto térmico, o sea, la diferencia de temperatura es 12 grados. Entonces, con esas características, yo tendría en el interior del invernadero 12 grados más. O sea, si fuera a 30, adentro voy a tener 42 grados. ¿Es favorable para el cultivo?
no es favorable. Ya 40 grados o más ya es muy estresante para el cultivo, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿qué pasa? Ahí, ¿qué se puede hacer? Ah, pues voy a reducir. Entonces, en vez de usar un invernadero de 60 grados, perdón, de 60 metros de ancho, pues voy a hacer un invernadero más angosto, 40 metros. A ver qué pasa. Bueno, con 40 metros de ancho, a esa misma intensidad de radiación, se aumenta el número, ya tengo más renovaciones de aire, o sea, el aire sale más, un poquito más rápido, ¿sí? No lo suficiente, pero se mejora un poquito. Ya tendríamos 24 renovaciones de aire por hora. Y eso me da un salto térmico de 10 grados. Entonces, en el interior yo estaría teniendo 40 grados centígrados, que todavía es muy alto. Ahora, si todavía reduzco el ancho del invernadero a 20 metros, o sea, ya son invernaderos más angostitos, 20 metros, ¿sí? A esa misma radiación, me aumenta el número de renovaciones por aire a 42 y ya tengo un salto térmico de 7. O sea, ya se va acercando, o sea, ya casi logro el propósito, ¿sí? Como decíamos, que va a estar bien diseñado si tenemos 5 grados de diferencia de temperatura como salto térmico. Aquí ya casi lo logro, ¿verdad? Esto es solamente con ventanas laterales. Ahora, ¿qué pasa si además de poner ventanas laterales como arriba, pero además yo pongo también, ¿sí? Una parte de ventana cenital, ¿sí? Aquí podemos jugar con los anchos, los tamaños, todo eso, pero el hecho de aumentar, de poner además de ventanas laterales y cenital, fíjense, ¿qué pasa si yo tengo el mismo invernadero con 60 metros de ancho, la misma radiación, ¿sí? Pero la diferencia aquí es que también tengo ventana cenital. Fíjense, ya me da 43 renovaciones de aire por hora. O sea, mejoro la renovación de aire por hora y me da un salto térmico de 8 grados centígrados. ¿Sí? Ya estoy más o menos bien. ¿Sí? Pero yo aquí puedo tener un invernadero. Ok, voy a probar ahora, con base a estos datos, un invernadero ya no tan ancho, más o menos intermedio de 40 metros de ancho. ¿Sí? Ya me da 56 renovaciones de aire y un salto térmico de 7, que ya casi lo lograría, ¿sí? Si la intensidad de luz fuera de 800, por ejemplo, si bajara la intensidad un poquito de luz, de 800 en vez de 1800, 800 watts por metro cuadrado, pues ya más o menos aquí con 40 metros de ancho, pues prácticamente bajando un poquitito la intensidad de luz de alguna forma, yo ya tendría la posibilidad de tener un salto térmico de 5 grados centígrados. Y ese invernadero ya sería muy aceptable desde este punto de vista. ¿Sí? Con 20 metros, aún con esa alta intensidad de luz, logro un salto térmico de 5, que es lo ideal. O sea, va a estar bien difícil que yo logre tener la temperatura exterior igual que el interior, porque siempre va a ser más caliente. Pero lo que se busca aquí es que la temperatura no se eleve demasiado. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, ok. Entonces, como ven, es muy importante las ventanas laterales también combinar con ventanas cenitales para lograr más renovaciones de aire por minuto y con ello bajar el salto térmico a 5 grados. ¿Sí? ¿Y qué nos puede ayudar también a bajar el salto térmico? Si hay una radiación muy alta, bueno, pues también acomodamos algo que nos baje un poquito la intensidad, ¿sí? Y ya estaríamos bajando también un poco el salto térmico. Es algo similar aquí, dice las tasas de renovación de aire y salto térmico orientativos, ¿sí? De un conjunto de invernaderos con distintas superficies de ventanas en relación al suelo
lo que está cubierto, ¿verdad? En un día soleado, con vientos en calma, o sea, con vientos de 1 metro por segundo, donde se mueve muy poquito, ¿sí? Aquí está el tipo de ventilación, cenital, cenital o lateral, lateral, y cenital más lateral. Aquí están las renovaciones de aire por hora, el mínimo y máximo, y cuál es el salto térmico que aquí puedo lograr, ¿sí? Entonces, lo mejor va a ser siempre combinar ventanas laterales y cenitales. Para esto, acuérdense, aquí estamos pensando en zonas donde hay mucha intensidad de luz, donde la temperatura se puede elevar mucho, ¿sí? Ok. Aquí también tenemos otras comparaciones que son similares con distintas áreas de ventanas. Digamos aquí 10% de área de ventanas, 20%, 30% y 40% de área de ventanas, ¿sí? Comparación de ventilación basada solo en ventanas laterales, ¿sí? O en combinación con ventanas cenitales. Aquí está el número de renovaciones de aire por hora, ¿sí? Y si solamente tenemos, aquí es ventana lateral, la azulita, y la otra es lateral y cenital. Con un 10% de área de ventanas, ¿sí? Si es solo lateral, tenemos 10 renovaciones de aire por hora. Si es lateral y cenital, se aumenta mucho, fíjense, de 10 a 30 renovaciones por hora por el hecho de aumentar ventanas cenitales. Ese es solamente un 10% de área de ventanas, ¿sí? Si vamos aumentando el porcentaje de área de ventanas, también se va incrementando las renovaciones de aire por hora que podemos lograr. Aquí también podemos saber cuál es el aumento de temperatura en el interior respecto al exterior, o sea, el salto térmico, en función de la radiación solar incidente, ¿sí? Y según las distintas áreas de ventanas que tengamos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos baja radiación incidente y aquí tenemos mucha radiación, ¿sí? Y aquí en cada uno de los colores nos muestra si es ventana solamente lateral, 11% o 22%, o cenital y lateral, ¿sí? Entonces, el salto térmico es mucho más poquito, ¿verdad? Cuando tenemos la combinación de ventanas laterales y cenitales. ¿Ok? Es cosa de estudiar un poquito estas gráficas con calma para que se entienda, porque a lo mejor vamos un poquito rápido tratando de abarcar un poquito más, pero bueno, pues les voy a dejar la información para que lo revisen con un poquito de calma y puedan interpretar mejor qué nos está indicando estas gráficas. También aquí está el salto térmico en función del grado de cobertura del cultivo y del número de renovaciones de aire, ¿sí? Por un lado está la tasa de ventilación, ¿sí? Y el salto térmico, ¿sí? ¿Ok? Este es en función de la proporción del suelo del invernadero cubierto por el cultivo, ¿sí? Y cómo es que influye la tasa de ventilación que se tiene en el salto térmico. Pero en síntesis podemos decir que con más ventilación o más renovaciones de aire por hora, ¿sí? El salto térmico es mucho menor. Aquí también tenemos el área de ventanas en relación a la superficie cubierta, ¿sí? Entonces, a medida que el área de ventanas es mayor, las renovaciones también es más baja. Entonces, de esto vamos a señalar algunas consideraciones sobre ventilación natural. La primera consideración es que a mayor área de ventanas en relación a la superficie cubierta, mayor número de renovaciones del aire por hora y menor salto térmico.
bueno, de entrada, los datos, como veíamos hace un ratito, es que con más área de ventanas, ¿sí? El aire se mueve más y por lo tanto se renueva más constantemente el aire que entra. O sea, entra el aire, sale ese aire y vuelve a entrar otra vez, ¿sí? A medida que haya más área de ventana, ¿sí? Y al estarse removiendo ese aire, pues la temperatura del interior no se incrementa tanto. También aquí podríamos decir que con base a esos estudios, que con 15% de área de ventana, pero sin malla antiáfidos, con 15% de área de ventana, podríamos lograr un salto térmico. Me voy a regresar un poco para que vean esta gráfica. Perdón, ya me pasé. ¿Sí? Estas gráficas es la anterior. Ajá. Con esta área de ventana, 10% o 20%, tenemos renovaciones de aire por hora suficientes, no al total de 60 renovaciones, pero sí logramos tener una buena cantidad de renovaciones de aire. Pero lo que hemos revisado es que si no se tiene malla antiáfidos, con 15% de área de ventanas, podemos lograr más o menos las 60 renovaciones por aire, de aire por hora, ¿sí? Pero como en los invernaderos normalmente utilizamos malla antiáfidos, ¿sí? Entonces se estima que se requiere el doble de área de ventana, por lo menos, ¿sí? Para que se tenga una suficiente renovación de aire por minuto o por hora, ¿sí? Entonces, de eso podemos decir que cuando diseñemos los invernaderos, procuremos que al menos se tenga un 30% del área, de un 30% de área de ventanas con respecto a la superficie cubierta. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un invernadero, por ejemplo, de 1000 metros cuadrados, ¿sí? Que al menos, como vamos a ocupar malla antiáfida, que al menos debemos de tener 300 metros cuadrados de área de ventana, ¿sí? Para lograr saltos térmicos de 5 o menos centígrados. ¿Ok? Ahora, el segundo punto dice, entre menos ancho es el invernadero, proporcionalmente hay más área de ventana en relación a la superficie cubierta y se dan más renovaciones de aire por hora y menos salto térmico. Como vimos en el cuadro, a medida que el ancho del invernadero es menor, ¿sí? También se dan más renovaciones de aire por hora. Y eso hace que la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior no sea tan grande. También podemos hacer la siguiente consideración. De acuerdo a lo que estamos viendo, que la combinación de ventilación lateral más cenital y también una mayor altura del invernadero crean un efecto chimenea que aumenta la eficiencia de ventilación. Entonces, por la parte lateral entra el aire un poquito más fresco, digamos, o como está en el exterior, tiende a subir la temperatura, el aire más arriba está más caliente, entonces la ventana cenital va a hacer ese efecto chimenea, ¿sí? Y va a salirse más fácil el aire. Entonces eso va a ayudar a que tengamos un efecto diferente en la temperatura. Vamos a bajar la temperatura de esa manera. El efecto chimenea también puede duplicar y hasta triplicar la intensidad de renovaciones de aire comparada con ventilación solo lateral o solo cenital. Hay quienes tienen invernaderos solamente con
ventanas laterales. Incluso hay quienes tienen solamente por la parte cenital, tienen ventanas, ¿sí? Pero si nosotros tenemos ventanas laterales y ponemos ventana cenital, ¿sí? Eso nos puede ayudar mucho a que se esté renovando más el aire, ¿sí? Entonces, se puede duplicar o hasta triplicar la intensidad de renovación de aire a que solamente manejemos una forma de ventilación. Si solo hay ventanas lateral, los tamaños de ventana en barlovento y sotavento, o sea, por donde entra y por donde sale el aire, deben ser de las mismas dimensiones. Sí, ya que el caudal de ventilación se ve afectado por la ventana más pequeña. O sea que si tenemos por un lado tenemos un invernadero y por un lado por donde entra normalmente el aire, si la corriente de aire, digamos, es oriente a poniente, y está nuestro invernadero norte-sur, ok, decimos, pues aquí vamos a hacer la ventana más grande porque por aquí entra el aire, porque hay quienes, aún que no lo crean, lo hacen así. Dice, aquí entra más el aire, abrimos más la ventana y allá no importa, cerramos más. No, tiene que ser de las mismas dimensiones porque de otra forma se afecta el tamaño. Donde sea la ventana más chica va a afectar la otra. De nada nos serviría tener una ventana grande de entrada si la salida está reducida. O viceversa. Una entrada reducida y la salida más grande. Entonces aquí siempre debe hacerse así en forma proporcional en los tamaños. Aquí, por ejemplo, es un esquema de un invernadero que representa, bueno, 4 invernaderos de 1000 metros cuadrados cada uno para un total de 4000 metros cuadrados de superficie. O sea, arriba hay 4 invernaderitos, ¿verdad? Cada uno de 1000 metros cuadrados. De ancho mide 20 y de 50 metros de largo. Son 1000 metros cuadrados de superficie cubierta, ¿sí? En total, de acá, 4000 metros. Aquí solamente es un invernadero que mide 80 metros y 50 que también dan 4000. Aquí, en este caso, en el caso B, es un esquema de un invernadero con 4 naves, ¿verdad? Y presenta una superficie expuesta de 5020 metros cuadrados, ¿sí? Y ventanas de 780 metros cuadrados, ¿sí? Así como se ve, o sea, aunque es la misma superficie cubierta, ¿sí? ¿Cuál tiene más área de exposición? O sea, ¿cuál tiene más área de ventilación en estos casos? Es claro, ¿verdad? Que cada navecita de 1000 metros cuadrados está mejor ventilado que cada nave aquí abajo cuando están en baterías. Entonces, un invernadero, si ustedes van a tener 4000 metros cuadrados de invernadero, de una o de otra forma, el ambiente que se está generando es muy diferente, ¿sí? Entonces, el área de exposición, el área expuesta, ¿sí? O el área de ventilación es muy diferente una y otra. Entonces, ¿aquí qué nos conviene más? Pues hay varias cosas. O sea, de entrada no podríamos decir, pues conviene más el de arriba. Sí, por ventilación sí, ¿sí? Pero si vamos a poner calefacción y a producir en el invierno, porque tengamos buen precio o lo que sea, la razón que haya, habría que pensarlo, a lo mejor nos conviene más la otra. Entonces habría que pensar cómo darle ventilación de otra manera, ¿sí? Para que en este caso el gas o el combustible que se utilice para calentar en diciembre, enero, en época fría, no sea tanto. ¿Ok? Bueno, entonces nada más yo creo que vamos a terminar con esto. ¿Cómo influye la presencia de mallas antiáfidos en las ventanas sobre el clima interior?
O sea, ¿cómo afecta el poner las mallas? Las mallas antiáfidos tienen como objetivo principal proteger a los cultivos de plagas al funcionar como barrera física, debido al diminuto tamaño de sus orificios. O sea, son poros pequeñitos, son orificios pequeños, por eso nos protege principalmente de plagas, ¿sí? Pero por esta última razón, también actúan como una barrera rompeviento, ¿sí? O sea, es una protección que puede también servir como una barrera rompeviento, reduciendo el área de ventilación y por lo tanto la velocidad y el número de renovaciones de aire por minuto. Sí, o sea, sí protegen contra plagas, pero es una barrera rompevientos que hace que se reduzca la velocidad de renovaciones o la velocidad del viento y el número de renovaciones. La consecuencia puede ser un invernadero más caliente, con más humedad relativa y con saltos térmicos más grandes. Entonces, dependiendo de lo cerrado de las mallas, por sus dimensiones o área de sus poros, se considera que para lograr el mismo salto térmico de 5 grados centígrados, el área de ventanas con malla antiáfidos debe ser de un 80 a 120% mayor a de los invernaderos con ventanas donde no se pone malla, al menos equivalente a la de la superficie cubierta por el invernadero, a un 30% más o menos, ¿sí? Aquí está, pues por eso principalmente se ponen las mallas, ¿no? Por las plagas, entre ellas las más importantes, la mosquita blanca, ¿sí? Una mosquita blanca, según los parasitólogos, la cabecita de la mosquita mide 254 micras, el tórax 345 y el abdomen 380, ¿sí? Entonces lo más difícil es que pase el abdomen, que es donde está más anchito. Esa es una malla, ¿sí? Y que puede medir 640, una de 20 por 20, por ejemplo, 640 por 640. Ahí pasará la mosquita. ¿Qué dicen ustedes? En esa malla pasa una mosquita blanca del exterior al interior del invernadero. Sí, profe, pasa muy Sí fácil. pasa fácil, ¿ah? Nomás dobla sus alitas y vámonos, sin problema, porque fíjense, el ancho del abdomen 380 y del poro 640, pues pasa hasta sonriéndose, ¿no? Nada que le estorbe. Ah, bueno. Ah, bueno, esa es una malla, dice, de 25 por 25, ¿sí? No es de 20 por 20, es 25 por 25 pulgadas, o hilos por pulgada. O sea, entra sin problemas. Hasta extiende sus alitas, ¿no? Ni hace falta que las doble, entra sin problema. Bueno, entonces ahí se ve como las mosquitas, fácilmente se pasan, ¿no? Ahora, esta es una malla de 25 por 40. Mide 640 por 460 micras ahí. Pues igual, la mosquita ni le hace nada, ¿no? Pues pasan sin ningún problema. Hasta sonriendo igual, sin problema. Ahí están las mosquitas. Una de 40 por 40 hilos por pulgada. Dice, todavía pasa sin problemas, ¿no? Ahí están los mosquitos buscándole, ya no tan fácilmente, pero es que la 460, a lo mejor alguna más gordita, más llenita, como que ya le va a costar un poquito, ¿no? Pero ahí están las mosquitas ya con un poquito más de dificultad, ¿sí?
Ah, pero ¿qué tal si ponemos una de 56 pues, por 40 hilos por pulgada? Pues, pues ya miren, ya está mucho más cerrada. ¿Y qué pasa con las mosquitas? Pues ya como que ahí se quedan nomás como chinitos, ¿no? Viendo la posibilidad de pasar. Y ya no tan fácil, ya les cuesta mucho, ¿no? Entonces, ese es el propósito de poner mallas más cerradas. Pero ¿cuál es el problema? Que a medida que sea más cerrada, también el aire, pues pasa menos, ¿no? Entonces, aquí hay un cuadrito donde les muestro el tamaño mínimo de poro y tipo de mallas necesarias para evitar la entrada de insectos plaga al interior del invernadero, de acuerdo a este autor, con von Sabeltis, 2011. Esta es la plaga, altura o ancho mínimo del poro y tipo de malla necesaria, ¿sí? Para evitar que pasen las plagas. Entonces, aquí tenemos que ver cuál es el principal problema de plagas que pudieran haber, por la cual vamos a poner las mallas, ¿sí? Siempre y cuando cuidando, ¿verdad? Que no se cierre mucho. Si el problema no es fuerte, a lo mejor vamos a tener que usar mallas más cerradas, pero ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el área de ventilación, ¿sí? Entonces hay alternativas. Bueno, aquí hay otro cuadrito que les da más información. Pues estamos a 10 minutos. Miren, aquí enseguida está en esta presentación lo que es la estimación del área de ventana necesaria para un invernadero, ¿sí? Pues esto ya lo voy a dejar para que lo estudien. Ahí vienen las formulitas, la forma de calcular el área de ventilación. Se calcula con base a RB, que es requerimientos de ventilación en metros cúbicos por minuto, dividido entre la velocidad del viento, ¿sí? Normalmente se considera de 50 a 60 metros por minuto, ¿sí? Y de la efectividad de la ventana, ¿sí? Se multiplica por 0.5 a 0.6 para vientos si llega en forma perpendicular, o si llega el viento un poco diagonal, se multiplica por 0.25 a 0.35. Podemos tomar esos valores. Y hay que considerar que la efectividad de la ventana se reduce aproximadamente a la mitad si se usa malla antiáfidos, ¿sí? Entonces, por favor, esto ya lo podrán revisar ustedes. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Que se desea saber el área de ventana necesaria para un salto térmico de 5 grados centígrados. Y aquí le da los datos, ¿sí? Entonces, el área, aquí va a ser ARB. RB, que dijimos que era aquí en el cuadrito anterior, RB, el requerimiento de ventilación en metros cúbicos por minuto. Aquí están los datos, ¿sí? Se sustituye por 5000 dividido entre VB, que como ven es la velocidad del viento. Tomamos de 50 a 60 metros y por su efectividad, ¿sí? Y esto nos da 50 metros por, aquí lo estamos tomando por 0.25, y esto nos da 400 metros cuadrados de ventana, ¿sí? Este es un invernadero, que de acuerdo a los datos que aquí tenemos, de un invernadero de 1000 metros cuadrados, ¿sí? Y nos da que para esas características de ese invernadero, tendríamos que tener nosotros un 40% de la superficie cubierta, ¿sí? O sea, entonces aquí, dado esas características que nos está dando para estas condiciones de esta localidad donde vamos a poner ese invernadero, implica que tenemos que dar muy buena ventilación, 40%. O sea, en un invernadero de 1000 metros cuadrados, tendríamos que poner 400 metros de área de ventana, ¿sí? Y aquí está la forma de cómo podría quedar, ¿sí? Dos diseños de invernaderos que permiten una ventilación de 40% en relación a una superficie cubierta de 1000 metros cuadrados. Aquí viene el ejemplo. Aquí viene cómo se podría aumentar incluso la ventilación, ¿sí? Cómo algún invernadero, algún diseño nos puede permitir más ventilación, ¿sí? Y cuál es la tasa de ventilación en función de las ventanas usadas y el ancho del invernadero.
Y aquí está, se ilustra cómo es que se mueven las corrientes de aire y cómo es que se da una zona aquí de baja presión, y aquí está el efecto que le decimos efecto de chimenea. Entra el aire acá, sube, empieza a subir la temperatura, o el aire más calientito acá, y este es un efecto. Se debe orientar si el aire está de izquierda a derecha acá, en ese sentido, para que se haga la succión, ¿sí? Si lo ponemos al revés, a veces hay invernaderos que ponen la ventana central, pero el lado donde está llegando el aire predominante, y ahí en vez de que se haga el efecto chimenea y se salga el aire caliente, una parte del aire caliente vuelve a regresar al invernadero. Y son aspectos que se debe considerar en el diseño, ¿verdad? Y a veces hay la pregunta, ¿cómo debo orientar? ¿De este lado está bien o no? ¿O el otro lado? ¿O en ambos, no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo más conveniente? Y luego en función de cómo voy a poner el invernadero, qué diseño y cómo lo debo de hacer. Fíjense, es solamente lo que estamos viendo en el área de ventilación. Puedo poner la pared un poco más inclinada, posiblemente, para aumentar área de ventilación, ¿sí? Y cómo puedo orientar las plantas en el invernadero para que el aire corra y fluya con más facilidad, ¿sí? De la forma anterior, si el aire predominante viene de acá, entra al invernadero, pues van a tener buena ventilación las primeras hileras y se va cerrando y se va cerrando, y las últimas ya tienen poca, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué debo hacer? Orientar las hileras de plantas para que el aire fluya más rápidamente, ¿sí? Y hay unos ejemplos ahí de invernaderos con algunas características, pero con motor reductores para abrir y cerrar ventanas, ¿sí? Para apertura de ventana cenital, barreras rompevientos cuando el aire es muy fuerte, ¿verdad? Al poner algunas barreras rompevientos como esta, con malla o con barrera vegetal, ¿sí? O invernaderos como los tipos chinos para reducir aquí la entrada de aire frío. Sí, y esto pues ya lo revisan, porque pues ya se acabó la hora de la clase. Algunas consideraciones para el diseño de la ventana de forma natural, para la ventilación natural. Cómo se debe orientar, ¿sí? Los invernaderos no deben ser tan anchos, ¿verdad? La pendiente de los techos, cómo debe ser. Ya si se requiere ventilación forzada, pues también se debe de diseñar. Eso es otro aspecto que se vería después de entender cómo se debe diseñar la ventilación. Entonces, solamente para unas ideas de la ventilación natural, qué se debe hacer, cómo se debe hacer para lograr una buena tasa de renovación de aire en cada hora en el interior. Y así lograr un ambiente y lograr el objetivo, acuérdense, de bajar temperatura, de aumentar o bajar humedad relativa, ¿sí? De mover el CO2, de meter más CO2, ¿sí? Y de facilitar la polinización. Ya si se requiere ventilación forzada y con equipo, habría también que diseñarlo desde el punto de vista agronómico. Bien, jóvenes, pues con esto vamos a terminar. Y nada más quedaría pendiente de hacer un examen muy cortito. En un rato más voy a subir esta presentación, las que falten, y haríamos un examen muy breve de lo poquito que vimos de diseño de invernaderos. Ya sabíamos que no nos iba a alcanzar el tiempo, pero bueno, lo que pudimos ver, y lo demás, pues pues estudien su libro y ahí pueden tener mucha más información. Ok, nada más, por favor, ponemos fecha para el examen. Miren, debe ser ya, porque también tenemos que entregar calificaciones ya la próxima semana. Entonces, podríamos hacer el examen. Hoy es, más tarde voy a subir la presentación. Hoy es jueves, viernes, sábado. Yo creo que
¿Cuánto estamos hoy? A 29. Y es que tenemos que sacar promedios todavía. ¿Tendrán posibilidades que hagamos el examen el día sábado? En la tarde. Profe, ¿y si lo hacemos Como mañana? quiera, profesor. Mañana también, Sí, profe, yo pienso que estaría mejor mañana. como prefieran. Profe, y si mejor le avisan los jefes de grupo. Está bien, entonces va a ser un poquito difícil ponerse de acuerdo ahorita, me parece bien. Si ustedes lo prefieren mañana en la tarde, mañana en la tarde lo estaríamos haciendo, si no el sábado en la tarde. Bueno, yo pensaba el sábado para que tengan tiempo de revisar hoy en la noche, mañana y el sábado el examen. Ujú. Pues va a ser un examen relativamente breve, ¿no? Porque pues, ya es lo poco que alcanzamos a ver. Ok, me parece bien. Entonces, en un rato más, por favor, ¿o saben qué? O sea, cada grupo se pone de acuerdo y y le avisan a su jefe de grupo, la edición del grupo, pero y de ahí sacan una fecha. Ya entre los jefes de grupo sacan una fecha, ya me avisan, por favor. Que puede ser mañana en la tarde o el sábado en la tarde. ¿De acuerdo? Profe, disculpe que lo Sí. interrumpa. Más quería comentarle que estoy realizando mi servicio social y se me fue la señal hace rato. Entonces, solo me pude conectar más tarde a la clase, por si lo Ajá. puedo considerar. Soy del grupo 1, Ok. Montelongo Cervantes. Gracias. No hay cuidado. Sí. Como quiera, ahorita paso nuevamente. Profe, Sí. Sí. profe, yo también le quería comentar que tengo problemas de conexión, por lo que no pude estar durante toda la clase. Ajá. Ok. Soy Morales Juárez del sexto 1. Gracias. No hay cuidado. Sí, pues nada más, estudian, por ahí está la grabación, estudian la clase y ya, para que se preparen para el examen. ¿Ok? Entonces, por favor, más tarde, o en cuanto definan, pues cada quien con su jefe de grupo que diga si mañana en la tarde o el sábado en la tarde hacemos el examen y nada más me avisan, tiene que ser una sola fecha, ¿no? Ya teniendo la información cada jefe, pues los demás tendrán que aceptar la decisión que sea porque pues de los 4 pues habrá la que sea, ¿no? Y el grupo que acepte la que haya quedado para todos, ¿sale? Ok, chavos, pues pues aquí le terminamos entonces, pues sigan estudiando, síganse preparando, hay mucho de cada una de sus materias hay mucho que revisar, mucho que estudiar, o sea, se tienen que preparar mucho para enfrentar cualquier situación, ¿no? Y de lo que es agricultura protegida, acuérdense, esto está creciendo mucho cada vez más, con los problemas cada vez de clima, ¿verdad? Con las lluvias, con las temperaturas. Entonces, todo esto va aún en crecimiento mayor. En todos los países del mundo, la agricultura protegida está creciendo a una escala que no nos imaginamos. Está creciendo mucho y pues tenemos que estar preparados y entender cómo funciona todo esto para que pues hagamos lo mejor como agrónomos, ¿no? Para los productores. ¿Ok? Entonces me avisan por favor y ya en función de eso ya le avisan a todos los grupos, a todos los compañeros y ya preparamos el examen. ¿Ok? Profe, buenas tardes, hasta luego. Claro, pues que estén bien. Hasta luego. Cuídense Hasta mucho luego. hoy. Hasta luego, que estén bien.